influenciado por las tesis marxistas-leninistas cubanas, y eso generó todo un proceso de lucha armada, y a finales de los años 60 la misma democracia desarrolló una política de pacificación, y muchos de esos que había después vinieron los gobiernos de la democracia cristiana, y entonces la misma democracia se fue desgastando en sus propias bases. Empezó a crearse en Venezuela sindicales, los sectores universitarios, los partidos. Nuestra generación que no vivió la época de la dictadura, de repente nos cansamos de tener mucha democracia, eran 40 años. Hubo un cansancio de democracia, y Chávez, que traicionando a la República, porque era un militar, comenzó a desarrollar una política que estaba en juego un golpe militar, que era la consecuencia de golpes militares de derecha y de izquierda que había sacudido el régimen democrático en los años 60 y 70. Da ese golpe de Estado, muchos de los que hoy día están en contra de Chávez lo apoyaron, sectores empresariales, sectores de descontentos de la democracia, etcétera. Chávez utiliza la técnica del caballo de Troya, es decir, llega por la vía de la democracia representativa, por la vía de las elecciones, para destrozar la democracia, con un nuevo proyecto político que inicialmente él llamó un proyecto de una nueva república, pero que al cabo del tiempo se fue desarrollando con la influencia cubana, y hoy día lo llaman el proyecto socialista del siglo XXI. A ver, para que le quede claro a la audiencia, a través de la vía democrática, de los métodos democráticos, llega al poder y ya estando en el poder destruye las instituciones democráticas. Le respetan el triunfo electoral, los organismos electorales de la democracia que él destruyó, lo que él no ha hecho con la oposición hoy día en Venezuela. Claro. En segundo lugar, por eso hablo de la tesis del caballo de Troya, engaña a todo el mundo, y entonces lo primero que hace es eliminar la separación de poderes, elimina la asamblea, el Congreso bicameral, para crear una asamblea unicameral, elimina la representación proporcional de las minorías, comienza a atacar al sector privado y a los medios de comunicación como límites al abuso del poder público. Es decir, llega a las elecciones por la vía de una democracia que tenía sus fallas, pero que podía ser perfectible, para destrozarla y entonces imponernos un régimen autocrático, pretoriano, populista, militarista, de corte marxistoide, que está echando por tierra todas las libertades públicas. A ver, ¿qué le pasó a la clase política venezolana que no fue capaz de ver este riesgo, de contenerlo y de combatirlo? Porque se ensimismaron. Creyeron que la democracia ya estaba estabilizada. Los dirigentes abandonaron la base social. Abandonamos a la gente que estaba abajo, a los sectores populares, y entonces fue creciendo la pobreza. Entonces los índices de pobreza crítica y de pobreza extrema llegaron a niveles muy altos. Y sobre todo en la época en que Chávez da el golpe, está la crisis de la deuda, la década perdida en América Latina, el consenso de Washington, las medidas del Fondo Monetario Internacional, y eso lo aprovechó en ese momento Chávez con un discurso que iba en contra de lo que él después desarrolló el neoliberalismo. Es decir, las economías estaban siendo supeditadas por el consenso de Washington, por el imperialismo norteamericano, mientras que había pobreza, y un país petrolero como Venezuela, ese petróleo estaba siendo entregado a los grandes consorcios, cosas que hoy día es al revés. Me explico, hoy día sigue habiendo el mismo imperialismo, hoy día Chávez le ha entregado, o mejor dicho Maduro le ha entregado la riqueza petrolera a los neoimperialismos. Nosotros estamos colocando cerca de 500.000 barriles de petróleo diario a China para pagar una venta a futuro que es una deuda. O sea, que todo fue un caballo de Troya para después aplicar lo que él tenía como proyecto ya construido mentalmente desde hace muchos años. La enfermedad vence a Chávez, pero deja una herencia que ha resultado peor que el propio chavismo.
el legado de Chávez lo estamos viviendo hoy día. 56% de inflación. Una tasa de 77 muertos por cada 100.000 habitantes, una de las más grandes del mundo, del planeta. Una economía destrozada en donde prácticamente el 70% de lo que nosotros consumimos nacionalmente es importado. Un dólar, o una devaluación permanente, sistemática. Un problema de desabastecimiento y de escasez, donde los sectores populares y todo el mundo tienen que hacer colas inmensas, parece mentira, para conseguir leche, para conseguir azúcar. Y no solamente hace las colas de 3 y 4 horas, sino que cuando llega, tú corres el riesgo de que te digan ya no hay y te ponen un sello. Te marcan con un sello y te dicen, este sello te va a durar 2 semanas. O sea, tú no puedes volver aquí dentro de 2 semanas a comprar el producto que necesitas porque ya estuviste aquí. Es decir, una economía destrozada, una economía totalmente supeditada al Estado que ha acabado por completo la iniciativa individual. Claro. Ese es el legado de Chávez.